tiniebla, sobre toda potestad, sobre toda hueste espiritual que se levanta. Gracias, gracias que tu nombre es sobre todo nombre. Gracias que tú venciste en la cruz del Calvario, derrotaste la muerte en tu resurrección, sorbiste la muerte y exhalaste victoria. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Vamos a hacer algo, ¿por qué no? Ahí con las personas con las que vienes, hacemos así un pequeño círculo y vamos a orar unos minutos nada más, unos minutos, pero ahí donde estás, con quienes tú vienes, si no vienes con nadie, entonces júntate ahí con alguien, vamos a orar unos por otros, vamos a bendecirnos, vamos a orar que toda arma, como dice la palabra, que de repente el enemigo levanta para intimidar, para distraer, para engañar, sea deshecha, sea quebrantada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos en esta hora para que tu presencia, Señor, prevalezca, tu paz que sobrepasa los entendimientos de los hombres, prevalezca sobre todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aún las cosas que nosotros no vemos, que el enemigo intenta, Señor, para nosotros, tu palabra dice que todo lo tornas para bien, conforme a los que son llamados, a los que aman tu nombre, Señor. Así oramos en esta hora. Aún enfermedades, aún tiempos de depresión y ansiedad, aún, Señor, escasez, todo tú lo volteas para bien en la vida de tus hijos, en la vida de tu iglesia. Oramos, Señor, oramos por cielos abiertos en estos tiempos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ya que oraron, salúdense a ir. Amén, amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor, ¿por qué no? Y después puedes tomar tu lugar. Muy bien, vamos a orar por los niños que van a pasar a su tiempo ahí en Amistad Kids. ¿Cuántos dan gracias, verdad? Por los niños que pueden pasar y recibir ahí un tiempo de clase. Qué padre. Pues vamos a orar por todos los niños. A ver, niños, levanten sus manos. ¿Quiénes? A ver, allá están la mayoría. Acá hay otros. Muy bien, vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oramos tu gracia, tu bendición sobre ellos. Que tú los prepares, Señor, para tantas cosas que vienen en la vida, Señor. Oramos por niños llenos de tu Espíritu Santo, de tu poder, de tu amor. Niños afirmados en tu palabra y maestros, Señor, aquí en la escuela que te sirven con denuedo, con llamados, Señor, para una nueva generación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Niños, por favor, pueden pasar sin correr, pasen todos a su clase. Muy bien, pues bienvenidos todos en esta noche. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Bienvenidos también los intensivos que estén en línea, también los saludamos. Y quien se haya conectado, ¿verdad? Para hoy juntos leer la Biblia, leer la palabra y así poder ser, tenemos por costumbre aquí en Amistad de Saltillo el hacer tiempos donde leemos escrituras o epístolas o libros de la Biblia y nos vamos versículo por versículo. Creemos que ahí hay mucha riqueza. Y es lo que amamos, lo que deseamos hacer. Y espero que Dios te hable, ¿verdad? En esta noche también. Y como parte de los que están tomando las clases, que también puedan ser edificados, aprendamos todos. Pero sobre todo que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nuestros corazones. Muy bien, pues estamos en el estudio de Primera de Corintios. Hoy vamos a ver dos capítulos, el 8, que tiene unos cuantos versículos, y el 10. Vamos a hacer algo, el 9 lo vamos a ver la semana que entra. Porque el 8 y el 10 en realidad temáticamente van pegados, están hablando de algo muy similar. Y lo que está hablando el apóstol Pablo, ahorita que entramos, ya vamos a la mitad, ahora sí, del estudio, pero entrando a estos capítulos, el apóstol Pablo habla de sabiduría, de ser sabios en nuestra libertad, sabios en nuestra libertad como creyentes. Y déjenme orar, permítanme orar en esta noche para que sean nuestros corazones también alumbrados. ¿Está bien?
Padre, gracias por tu presencia, gracias porque estás en este lugar. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Cuando invocamos tu nombre, cuando exaltamos tu nombre, como lo hemos hecho, adoramos como tu pueblo, tú te empiezas a mover en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el ambiente espiritual. Tú lo transformas, lo cambias cuando hay alabanza, cuando hay adoración, cuando hay corazones rendidos, quebrados delante de ti. Pero te pedimos que tú hables a través de tu palabra también en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces entramos al capítulo 8. Habíamos visto la semana pasada en el capítulo 7 que después de que Pablo contesta algunas preguntas que le hacen acerca del matrimonio, porque realmente eso es lo que menciona, eso es lo que se habla en el capítulo 7, ahora va a contestar otra de las preguntas que se hacen, y quizás una de las preguntas más complicadas para contestar en toda la carta. Y la pregunta que pudiera a nosotros no ser relevante, la pregunta en sí, sin embargo sí es relevante el contenido, lo que está detrás de la pregunta, y la respuesta es una respuesta para todos los tiempos. La pregunta es: ¿pueden los cristianos comer carne sacrificada a los ídolos? Pues obviamente nosotros no vivimos en un contexto así, ¿verdad? Como que tú dices, pues no, o sea, no es como que alguien esté haciendo ritos ahí en la esquina, en la carretera, y luego pongan ahí su carne asada, ¿verdad? Y venderla. Bueno, no sabemos, por lo menos, ¿verdad? Pero ya no se acostumbra. Era algo de esos tiempos. Había muchos sacrificios. Había sacrificios paganos. Recuerda que están en Corinto, es una cultura grecorromana. Corinto tiene un templo grandísimo, donde ustedes lo han escuchado a lo largo del estudio, donde tenían 1000 sacerdotisas que hacían este ejercicio de pues sacerdotismo. Pues había relaciones y había prostitución ahí, era muy complicado, y también incluía sacrificios de animales, también eso incluía. Y entonces, ¿qué hacían? Pues como no podían tirar toda la carne, no la querían desaprovechar, ¿qué hacían? Pues al lado del templo o en algún establecimiento había un changarro donde se vendía la carne sacrificada a los ídolos. Entonces esa carne por lo menos era más barata que la carne de la carnicería, la del H-E-B, de esos lugares. Entonces mucha gente iba y compraba carne ahí. Pero la pregunta que compete a nosotros, el entendimiento que tenemos que tener, que sí es relevante a nuestros tiempos, y sí nos compete, es la libertad que nosotros tenemos como creyentes. Ahora, yo te voy a explicar algo acerca de la libertad que tenemos como creyentes. Históricamente hablando, nosotros como creyentes tendemos a ir empujando nuestros límites de libertad. Para no irnos muy atrás, porque sería irnos muy atrás, simplemente en los años 70 los cristianos se preguntaban si podían tener televisión en su casa. ¿Sí me explico? En los años 80 los cristianos, ya yo soy de esa época, nací en los 70, pero ya cristiano en los 80, la onda era si podíamos ir al cine siendo cristianos, fíjate. Y ahí vamos empujando los límites de nuestra supuesta libertad. En los 90, pues que si los cristianos pueden ir a conciertos. Y ya para el año 2000, fíjate cómo se van empujando las libertades. Si los cristianos pueden bailar, tatuarse, hacerse cosas, tomar. Y tendemos continuamente a ir empujando los límites. Ahora escucha bien. Realmente para nosotros, porque el tema de la carta es el balance, pero para nosotros es bien complicado tener balance. Yo no conozco una iglesia balanceada. Y tú dirás, no, pero nosotros, pues sí, porque tú estás aquí, ¿verdad? Pero hay quienes nos ven de fuera y han de decir, y han de criticar, y han de hablar, pero es muy difícil lograr balance. Solamente se puede lograr si el Espíritu Santo es el que tiene su mano ahí. Solamente a través del Espíritu Santo.
que nos da entendimiento de la palabra, es quien nos puede guiar, ayudar a ser personas, iglesias, familias, individuos balanceados. Entonces, el tema que compete a nosotros es cómo encontrar balance en el cristianismo, hasta dónde, que sí, que no, ¿verdad? Y ya te decía yo esa realidad. ¿Y Pablo qué hace aquí? Que él se dirige a los cristianos maduros. Realmente esto que vamos a leer, Pablo se está dirigiendo a la gente que ya tiene su tiempo caminando con Dios, gente que ya tiene su tiempo, diríamos nosotros, en la palabra, que tiene su tiempo teniendo comunión con la iglesia, o sea, en el sentido de que se ha congregado por tiempo, por años, y le dirige estos escritos o esta carta a ellos, ¿sí? Entendiendo que quienes su conocimiento espiritual les ha llevado a entender su libertad y su autoridad, espiritual. Entonces, punto número 1 que voy a ver aquí es el conocimiento, porque vamos a hablar de esto. El conocimiento es lo que Dios ya nos ha revelado. El conocimiento debe estar balanceado por el amor. Vamos a ver ahorita tres balances. Y el primero de ellos es que el conocimiento debe ser balanceado por el amor. ¿Sí? Y lo que está pasando aquí es que los cristianos ya de tiempo en la iglesia de Corinto, ellos no tenían ningún problema en comprar carne, sacrificar a los ídolos, pero gente que había sido sacada del paganismo romano, pues para ellos era impactante que algún cristiano comiera ese tipo de carne. Entonces, aquí Pablo nos va a hablar de 3 cosas en este capítulo 8, que es el que vamos a ver ahorita, de 3 factores importantísimos. El primer balance está en este capítulo, que habla que el conocimiento debe ser balanceado por el amor, pero nos habla 3 factores o 3 incisos dentro de este punto para poder entender lo que estamos hablando. Número 1, pues vamos a hablar del conocimiento. El primer factor, el conocimiento, y empezamos a leer ahí, capítulo 8, versículos 1 y 2, dice: en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Entonces, aquí esta frase es esencial, y es esencial que la subrayes en tu Biblia, si traes Biblia física. Si no, pues cuando vuelvas a leer, subráyalo. Él dice aquí: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que Pablo está diciendo es que lo que nosotros tomamos por libertad y lo que tenemos por conocimiento de la palabra, si no está balanceado por el amor, va a ser algo que puede destruir a los demás, ¿sí? Ahora, los corintios maduros sabían que un ídolo es nada. Escúcheme bien aquí: un ídolo es nada. Es un pedazo de algo, es madera, acero, una piedra, y los más nice, pues algún metal precioso. Un ídolo es nada, y eso lo vamos a ir leyendo acá. Es esto, es la representación de un Dios en la mente nublada de quien lo adora. De hecho, hay grandes escritos en el Antiguo Testamento que nos hablan de eso, pero hay uno esencial que nos dice que aquellos que adoran ídolos se convierten como ellos. Quedan cegados, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen manos, no tocan, porque eso es lo que hace la idolatría. La idolatría te pone un velo, te pone algo que tú no, te embota, te nubla, te confunde. Eso es lo que hace la idolatría. Pero la presencia de un ídolo, obviamente en el templo de aquellos tiempos, y los cristianos maduros sabían esto, la presencia de un ídolo en el templo no es prueba alguna de que ese Dios existe, ¿sí? Y eso es lo que ellos entendían, los cristianos maduros. En el capítulo 10, Pablo nos va a decir que lo que se ofrece en idolatría
Lo que se ofrece en idolatría, aunque se ofrece a un elemento, sea piedra, tierra, madera, lo que sea, lo que se ofrece en idolatría no se ofrece al vacío. O sea, no es que sea una práctica al vacío o al aire o a la nada. No. Pablo nos va a aclarar en el capítulo 10 que lo que está detrás de eso es diabólico. Eso es lo que va a decir más adelante, que es diabólico. Para que tú puedas entenderlo, es como el dinero, ¿sí? Así como la carne que era ofrecida en los sacrificios era amoral, porque pues el animal no tenía culpa de nada. De hecho, lo va a decir más adelante, la tierra es del Señor y su plenitud. Todo eso, ese pobre animalito que sacrificaban aquí también era del Señor. Que sacrificaban en el templo aquel era del Señor también. Y es lo que Pablo va a aclarar. Es amoral, no tiene en sí ¿cómo te digo? No es que al comerlo te vayas tú a infectar o te vaya a pasar algo, porque eso es lo que Pablo va a aclarar. Y yo te decía ahorita, es como el dinero, el mismo pago que puede usar un sicario o una transacción ahí en algo chueco que va a afectar terriblemente a personas. Es el mismo dinero que cuando le da la vuelta le puede llegar a manos de un cristiano para ayudar a un misionero. ¿Sí me explico? Para apoyar a alguna familia con necesidad, una ofrenda especial a alguien que se hace de todo corazón. Porque el problema no está en el objeto en sí, el problema está en el corazón, en la mente y en la fe de la persona. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, los cristianos inmaduros escuchaban eso y decían, pero es que ¿cómo se están comiendo eso? Y les pegaba muy duro. Y entonces Pablo se dirige ahora con los cristianos maduros, los que tienen su tiempo, y les empieza a hablar de que su revelación acerca de lo que estamos hablando tiene que ser balanceada por el amor. Porque si ellos descaradamente comían eso enfrente de los demás, lo que estaba mostrando es que esa revelación detrás de ella realmente llevaba una ignorancia del corazón de Dios y una ignorancia realmente del fruto provocado por la palabra de Dios. Entonces es lo que está detrás lo que importa. Por lo tanto, era lógico que se podía comprar carne en el mercado afuera del templo y disfrutarla. Pero no todo se resuelve con lógica. ¿Sí? No todo se resuelve así como, no, es que es lógico, es que es muy sencillo. No, es que para otras personas tienen que brincar esa etapa. Entonces, Pablo aquí también, quiero hacer esta aclaración, no está despreciando el conocimiento. Porque hay quienes dicen, ¿verdad? No, es que ¿para qué tanta palabra? Es que vamos a darle, brother, más poder. Y nunca le entran a la palabra. Si estamos entendiendo, Pablo no está despreciando el conocimiento. Lo que está despreciando es el conocimiento desbalanceado, sin amor. ¿Sí? Escúchame bien. Tu cerebro no quedó en las aguas del bautismo. No. Tienes que portarlos siempre. Cuando entres a la iglesia es cuando más tienes que activar tu capacidad que Dios te entregó para digerir lo que se está hablando, para comprobar que la revelación de Dios es exquisita. Pero es importante esta parte. Cuando el conocimiento está respaldado por amor, puede ser una herramienta para construir, pero cuando no, se convierte en un arma para destruir. Porque entonces eleva a la persona con una actitud altiva sobre aquel que no tiene la misma revelación, la misma conocimiento o la conciencia más firme. Que ese es el siguiente punto, ¿verdad? Entonces, aunque otra persona tenga mayor conocimiento que otra y sea superior en evidencia y en argumentos y su actitud es de saberlo todo, realmente está demostrando una ignorancia de lo que Dios quiere mostrarle a su corazón. ¿Sí? Es posible tener conocimiento bíblico y no crecer en gracia y no crecer en relación con Dios. Me encanta de Jesús porque cuando él iba creciendo,
y también lo dice Juan el Bautista, dice que iban creciendo en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. O sea, te habla de un balance que tenían sus vidas en estos aspectos. Segundo factor que habla aquí Pablo en el balance del amor y el conocimiento es el amor. Versículos 3 al 6 dice: pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Ponemos claro eso. Nadie puede amar a Dios si Dios no lo ha conocido primero. Así de sencillo. Es imposible que tú expreses amor sin antes haber recibido la gracia de Dios y el entendimiento del amor de Dios en tu vida y en tu corazón. Y es entonces que lo único que puedes hacer es responder a Dios con un corazón falible que ama y responder a intentar amar a las personas por lo que Dios ha hecho en tu vida. Versículo 4: en cuanto a los elementos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses y que ya sea en el cielo o en la tierra, ¿sí? Así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Entonces, el amor y el conocimiento, o la libertad que te provee el conocimiento, deben de ir de la mano. Deben de ir de la mano. Efesios 4:15, en una porción del versículo, dice que profesemos la verdad en amor. Si no profesamos la verdad, la revelación, el conocimiento con amor, es destructivo. Por eso tener conocimiento bíblico y no tener amor es una de las armas más letales que existe. Más letales. Y hiera a las personas, destroza a la gente. Alguien dijo por ahí: la verdad sin amor es brutalidad, pero el amor sin verdad es hipocresía. El conocimiento es poder, pero debe ser usado en amor. La debilidad en el caminar cristiano consiste en creer que necesitamos ciertas reglas, ciertos artefactos, ciertas cosas para ampararnos, para apoyarnos de ciertos aspectos de la ley o de la religión, para sentirnos que estamos mejor delante de Dios. Hace poco leía una conversación de unas personas en Monterrey que pues de repente agarran ondas, ¿no? Y ay, qué bueno, amiga, que ya no estás usando el nombre falso de Yeshua. Cabot sea Yeshua Hamashiach, que vendrá por nosotros en el Rosh Hashan. Yo digo, híjole, bueno, ahí qué bueno que vas creciendo en el idioma hebreo moderno, que empezó después de que Israel se constituyó, porque no es el hebreo antiguo que hablaban, ni siquiera lo hablaba Jesús. Él hablaba más una cuestión como arameo, pero es la onda y te hace sentir más espiritual y te hace señalar a otros y andar diciendo: no, es que nosotros sabemos más. Y luego después de eso brincan a que come ahora también kosher, ya no comas puerquito ni camarones. Y después van a otra cosa: no, ya no te congregues el domingo porque ya no, o sea, mejor vamos al Shabbat. Y es un engaño de, según nosotros, estar mejor con Dios, cuando en realidad detrás hay una altivez empujada por la religiosidad y el legalismo. Hay que tener mucho cuidado y hay que abrazar con amor. Entonces el débil tiene que usar de la crítica y el juicio como un reflejo de una supuesta santidad que realmente solo expresa debilidad. Y número 3, dentro del mismo capítulo, la conciencia. Ese es el tercer factor. El primero dijimos el conocimiento, segundo el amor, y tercero la conciencia. La conciencia es muy importante. Versículos 7 y 8 vamos a leerlos. Dice: pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos, y su conciencia. Ahora, cuando dice Pablo aquí, los que están acostumbrados a los ídolos, no es que todavía tengan idolatría, sino que están en esa lucha.
Pero bueno, su conciencia que es débil se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer ni peores por no comer. Entonces ni los alimentos ni nada nos va a acercar más a Dios, ni ningún tipo de onda que tomemos que según nos haga un poco más espirituales o nos acerque más al cielo o nos acerque más a lo que según decimos que Dios desea. Sigo leyendo, versículo 9, pero que tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en un motivo de tropiezo para los que son débiles, porque si a ti, que tienes conocimiento o libertad, te ven sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? Porque tu madurez es de influencia para otros. Ahorita vamos a ver eso. En tal caso, el hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento, y así al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Entonces, escucha esto, la conciencia es como una corte interna que todos tenemos, donde nuestras acciones son juzgadas, donde se aprueban o se reprueban. Romanos 2:15 lo dice así: la ley escrita en su corazón, y no es que el Pentateuco esté escrito en el corazón de la persona, sino que todos tenemos una sombra de la ley de Dios en nuestras vidas. Esa es la conciencia, aún los no creyentes. Por eso cuando hacemos algo malo sin conocer a Dios, hay algo que nos dice y nos acusa diciendo que vamos mal, ¿sí? Pero bueno, aquí dice, su conciencia da testimonio y sus propios razonamientos les acusarán o les defenderán. Por la conciencia es eso, la conciencia es el testimonio en la vida del ser humano de la ley de Dios. Pero la conciencia depende del conocimiento. La conciencia depende del conocimiento. Entre más entendimiento, revelación, conocimiento espiritual tenemos y actuamos en él, más fuerte la conciencia se hace. ¿Sí? Más fuerte. Por eso si tú entras a una mezquita no te va a pasar nada. Por eso si tú entras a una casa donde se hicieron ritos satánicos, no te va a pasar nada. Pero si tú no tienes una conciencia que sabes quién eres tú, quién es tu Dios, el poder que hay en la cruz, si tú no entiendes eso, entonces vamos a necesitar de argumentos, de amuletos para poder ingresar en esos lugares. Como me acuerdo cuando yo era un joven, fuimos a Los Mochis, Sinaloa, tomamos como dicen ahí en Chihuahua, el chepe, ¿verdad? Cruzamos desde Chihuahua hasta Los Mochis en el tren. Y llegamos ahí a un lugar y íbamos a ir a liberar a un endemoniado, según un endemoniado, ¿verdad? Yo nunca lo vi así muy endemoniado, pero bueno, ya íbamos a ir ahí y vamos entrando a la casa del endemoniado y nos detiene la señora con la que vamos y nos dice, ya se cubrieron con la sangre. Y yo ni sabía, yo ni cristiano era todavía, pero yo fui, pues me invitó una amiga, entonces yo fui. ¿Y cuál sangre? ¿Cuál sangre? ¿De qué están hablando, verdad? Pero a veces esa es la conciencia del débil, que tiene que aplicar de ciertas cosas porque no entiende todavía el poder de lo que Jesús ha hecho y cómo aplicarlo, cuál es la riqueza de Jesús en su vida y en su corazón. Bueno, hay mucho que decir ahí. Mucho su conciencia es débil porque son nuevos en Cristo, deben crecer y avanzar en el Señor. Aquí lo que acabamos de leer es que la conciencia débil fácilmente se contamina, la conciencia débil fácilmente se siente o se generan heridas. La conciencia débil fácilmente se siente cuando llegas a la iglesia y el hermano saludador resulta que no te saludó. Oye, tú no sabes lo que le está pasando, tú no sabes si les trae un espíritu ahí estomacal, no sabes, pero no te saludó y ya. No, es que todos son iguales. Es que ya se perdió el primer amor. Y empezamos a hacer un montón de declaraciones que tienen que ver en realidad
no con los demás, sino con nuestra conciencia contaminada y débil. Y la conciencia débil fácilmente se ofende, es lo que acabamos de leer ahí también. Entonces, el autocontrol del conocimiento es el amor, ¿sí? Bueno, vamos a entrar al capítulo 10. Nos brincamos el 9, con el favor de Dios lo vemos la próxima semana. Entramos al capítulo 10. Este lo vemos rápidamente. El segundo punto, wow, ahí hasta bambalinas hubo, violines y todo, gracias. Pero bueno, el segundo punto ahí estamos hablando del balance. Dijimos que el amor tiene que ser, el conocimiento tiene que estar balanceado con el amor. El segundo punto que vamos a ver en 1 Corintios 10 es que la confianza que tenemos en lo que Dios ha hecho por nosotros debe estar balanceada con precaución. Pablo le recuerda a los creyentes con más madurez que no se descuiden en la confianza que van desarrollando como creyentes maduros al punto de ser tentados, porque eso nos pasa muy seguido. Nos creemos muy fuertes, nos confiamos de ciertas cosas, nos damos ciertos permisos, y aquí va a decir más adelante: el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque necesitamos tener una precaución, una santa desconfianza de nosotros mismos. Pablo se lo dice a Timoteo también: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Le va hablando así. Y lo que vemos en los siguientes pasajes, por ejemplo el 1 al 5, es que las bendiciones de Dios no garantizan un éxito espiritual. El hecho de que tú hayas visto milagros, el hecho de que tú tengas una historia espiritual, el hecho de que hayas predicado o enseñado o alcanzado a gente para Cristo, el tener bendiciones o hazañas espirituales no garantizan un éxito espiritual. Fíjate, vamos empezando a leer. Dice: hermanos, no quiero que ignoren todos nuestros antepasados, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Wow. Quedaron tendidos significa que en el momento de la verdad no pasaron la prueba, a pesar de que, ya lo leímos, caminaron con Moisés, iban como un equipo, como un pueblo, como un cuerpo. Es una figura del cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. Tenían el maná, tenían el agua de la roca, que era la presencia de Dios. A Pablo aún llega a decir que la roca era Cristo, o sea, estaban en eso. Sin embargo, en el momento de la tentación no pasaron la prueba, porque pues creyeron que eran maduros, pero en realidad o tenían cierto conocimiento, tenían ciertas bendiciones como lo estamos viendo, pero eso no garantiza un éxito espiritual. Punto número 2 aquí que estamos viendo en esto: buenos inicios no garantizan buenos finales. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque todos los días tienes que ser cuidadoso. El llegar a decir: no, es que yo ya soy salvo, ya nada me va a robar, nada me va a quitar la salvación de mi vida, que yo creo que es una verdad, pero vivirla sin una precaución te puede llevar a un final desastroso. Y de eso nos habla ampliamente Hebreos, pero no me quiero meter mucho ahí también. Entonces, los buenos inicios no garantizan buenos finales. Leo versículo 6. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos malas cosas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, por lo cual en un solo día murieron 23,000.
Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque buenos inicios, ellos empezaron con todo. Salieron con las riquezas de Egipto, cruzaron el mar Rojo en seco, Dios los acompañó, vencieron a los enemigos, en este caso a los amalecitas. O sea, Dios los acompañó. Empezaron muy bien, pero terminaron muy mal. Porque no tuvieron precaución. Y de hecho, si tú lees Hebreos, esa es la secuencia que lleva Hebreos. Tenían la palabra, pero no la apreciaron, no la amaron, la fueron desechando y fueron cada vez rompiendo barreras de pecados. Tercer punto aquí, en los siguientes versículos: el Señor nos ayuda en medio de la tentación si nos tomamos de su palabra. Todos somos tentados. El único que no es tentado es nuestro Dios. Eso lo dice Santiago. Porque Él no puede ser tentado por cuanto no hay maldad en Él. Nosotros somos tentados por cuanto nacimos en maldad o en concupiscencia. Es por eso que traemos esa tendencia a caer, a observar lo que no debemos, a sentir lo que no debemos. A todo esto es debido a que nacimos en pecado, nacimos como personas separadas de Dios. Pero lo que aquí nos está diciendo es que aún en medio de esa debilidad que tenemos, cuando dependemos de su gracia y cuando nos tomamos de su palabra, Dios siempre va a estar con nosotros. Dice versículo 13: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En la Reina Valera 60 dice que sea sobrehumana, o sea, que venga un marciano y te la ponga, ¿verdad? O un ángel y te haga así una tentación. No. Las tentaciones que tenemos son de ámbito terrenal humano. Dice: pero Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Ya en el capítulo 6, creo que el versículo 18, les había dicho: huyan de la inmoralidad sexual. Ahora les dice: huyan de idolatría. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las tentaciones? Pues que el tema es que tenemos que tener una precaución en nuestro corazón en cuanto a cómo llevamos nuestra vida espiritual. Pero cuando nosotros nos hacemos laxos, cuando nos hacemos fáciles en nuestra precaución en cuanto a cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, escúchame bien aquí. ¿Qué hace eso? Pone aquello a lo que tú le estás dando apertura en tu vida, lo pone como un ídolo, a tal grado que lo tienes que poseer, y eso te lleva a caer. Por lo tanto dice aquí: huyan de idolatría. Sí, huyan de idolatría. Ya lo dijimos, un ídolo es nada, pero puede ser usado por Satanás para que caigamos en tentación. Ahora, yo lo he dicho anteriormente, los peores ídolos no son las estatuas, los dibujos, los cuadros que se ven. Los peores ídolos surgen en el corazón de los creyentes cuando se descuidan en su caminar espiritual, dejan entrar a su corazón cosas muy sutiles que te pueden alejar del verdadero amor a Dios. Y esas cosas pueden ser tan sutiles como un romance por el ministerio, como un título por ser alguien en el ministerio, por ser alguien. O sea, parece muy noble, parece muy bueno. Es que yo quiero ser esto, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un predicador, yo quiero ser alguien que viaje, un salmista conocido. Y a veces parece tan bonita la intención, tan romántico lo que se expresa, pero detrás, ¿qué es lo que hay? Y eso es lo que Dios sí logra ver, que de hecho nos dice Hebreos en el 4:12, que es la palabra de Dios. Cuando realmente la palabra de Dios cae en nuestras vidas, aún esas intenciones
que las podemos disfrazar de una intención muy noble, muy espiritual, muy bonita, pero que detrás está una altivez o algo que yo deseo, que si Dios no nos los da, vamos a vivir frustrados, sin contentamiento. ¿Por qué? Porque hemos hecho de eso un ídolo. Un ídolo. Y la idolatría es diabólica. Lo que está detrás de eso es diabólico. Si ustedes están tomando notas, Deuteronomio 32:17, Salmo 106:37, lean completas las porciones. No tengo tiempo y estoy por terminar. Versículo 16 dice: la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 17, hay un solo pan del cual participamos todos, por eso, aunque somos muchos, conformamos un cuerpo. El 21, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor, que también es la mesa de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a hacerlos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes de Él? Y aquí lo que Pablo está hablando es que los creyentes realmente tenemos que separarnos, empezando con el corazón. Separarnos, entender que somos de nuestro Dios, y ese debe ser el motor de por qué hacemos todo lo que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? O sea, esta es la aplicación. Un verdadero creyente no puede participar de la comunión en su iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo y tener puntos, ámbitos, espacios, lugares de idolatría en su vida. Te estás engañando a ti mismo. Y es tan sutil que todos podemos vivirlo. Es peligroso hacerte el fuerte, jugar con la tentación, jugar con el pecado y provocar al Señor. Y por último, tercer balance, la libertad que tenemos en Cristo, la libertad tiene que ser balanceada con responsabilidad. Versículo 23, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el del otro. Ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería y no pregunten nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y ustedes aceptan la invitación, vayan y coman todo lo que se les ofrezca. No pregunten nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo dijo y por motivos de conciencia de esa persona. Claro que me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues. ¿Por qué se habría de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Fíjate, esa es una pregunta que muchos hacen. ¿Por qué se debería de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Pues la respuesta, termino de leer. Así que ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La persona que realmente tiene madurez no necesita de nada más que de Cristo. Lo cantamos, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Pero a la hora de la hora, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué quién sabe qué? Pues no, que Cristo es tu plenitud. Somos incongruentes con lo que decimos que predicamos. Por eso Pablo termina aquí diciendo: no sean de motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, hay mucho que decir aquí.
En un punto Pablo dice, si por la debilidad del otro o por yo comer carne sacrificada a los ídolos, otra persona va a ser impactada, jamás comeré carne. Pero no lo dice en un sentido kosher, lo dice en un sentido de amor, porque la plenitud es Cristo realmente. Si estamos entendiendo, o sea, se podría ampliar mucho más lo que estamos hablando. Obviamente me tomaría más tiempo, pero espero que Dios, el Espíritu Santo, nos dé a nosotros revelación para que nuestra libertad en Cristo que tenemos sea balanceada con responsabilidad. Amén. Amén. Y aquí entran muchas preguntas. Yo sé que ya se me terminó el tiempo, pero entran muchas preguntas. El otro día me preguntaba una persona: Alan, ¿y podemos bailar? Fuimos a una boda y ¿podemos bailar? Pues y a mí no me gusta andar contestando eso, ¿verdad? Pero pues ya no les voy a decir que le dije, ¿ah? Pero tú tienes que decidirlo. Oye, ¿está malo tomar una copa de vino? Siempre nos vamos a eso. ¿Está malo echarse una cerveza? Pues obviamente si vas a estar ahí con brothers de un centro de rehabilitación, pues ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Estamos entendiendo. Nuestro motor, nuestro motivo tiene que ser el amor. Pero si en nuestra libertad nosotros lo hacemos, pero es que yo soy libre, y pues entonces estamos expresando en realidad no una religiosidad o no una supuesta liberalidad. Lo que está detrás es que Cristo no es nuestra plenitud, porque si lo tenemos a Él no necesitamos de nada más. Y eso es a lo que Pablo nos está llevando, empujando. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, quiero orar. Señor, gracias. Es muy difícil ser balanceado, Señor, pero solamente tu Espíritu Santo puede guiarnos en un camino donde realmente la expresión de una plenitud en ti, que seas tú en todo tiempo. Como le dijiste a la samaritana, lo expresaste de una manera preciosa en aquel pozo de Jacob, diciéndole que tú le darías agua de beber y no volvería a tener sed jamás. El ser humano está sediento, el creyente está sediento. Tú eres el único, tú eres el agua de vida, el que sacia nuestro ser. Tú sacias nuestro interior, todo lo que somos. Y que no se nos olvide que realmente tú eres nuestra saciedad, nuestra plenitud, nuestro todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, tomen su lugar. Les dejo aquí con el video. Bueno, eso fue nuestra reunión de este miércoles. En verdad, no te puedes... Futuras sesiones que vamos a tener todos los miércoles, 1 Corintios. En verdad fue un placer poder estar contigo el día de hoy. Y así es, y bueno, tenemos algunos anuncios y cosas importantes que queremos recordarte. Como ya se mencionó estos últimos días, ya está abierto el registro para nuestra conferencia Alabastro 2022. Mujeres, esto es para ti. Si tú no lo has vivido, este es el año en que puedes ser parte. Y pues bueno, está increíble, no puedo explicarte todo lo que va a pasar, está increíble. Ya puedes pedir información, ya puedes registrarte, y es el 6 y 7 de mayo. Y bueno, también para todos los papás que tienen bebé recién nacido, se vienen las presentaciones de bebé. Te vamos a dejar a continuación con más información. Aún no te desconectes, para nosotros fue un placer estar contigo. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Bye. Hola Iglesia, quiero contarte familia, todas nuestras formas de dar y que de... puedas ser parte de la manera que prefieras. Sobre. En tu lugar encontrarás uno, y si no es así, puedes solicitarlo a un anfitrión y depositarlo en las cajas durante la reunión o en nuestros buzones cuando lo desees. En línea, entra a www.somosamistad.org. Podrás hacer tu depósito por PayPal e incluso dejar programado tu diezmo.
Tarjeta de débito. En el lobby encontrarás una terminal para realizar cualquier movimiento que requieras. O si lo prefieres, aquí te dejamos los datos para transferencia o depósito en establecimientos como 7-Eleven. Eso es todo. Elige la mejor opción para ti y sigamos viendo a Dios obrar a través de nuestra generosidad. Hola, iglesia.